Les presentamos la calculadora de materiales 3.0. En este video les vamos a mostrar qué puede hacer, cómo se usa y por qué se ha convertido en una de las herramientas más útiles para ingenieros, arquitectos, constructores, teniendo alrededor de más de 4000 descargas desde su versión 1 hasta la 3, que es la actual. Todos sabemos que calcular materiales de construcción puede ser un problema. A veces lo hacemos a mano en una libreta, otras veces en hojas de Excel improvisadas que usamos una vez, luego dentro de un tiempo, cuando queremos calcular nuevamente materiales, no sabemos por dónde empezar, no sabemos lo que calcula o cómo lo calcula. Por eso desarrollamos esta calculadora, para que podamos tener primero resultados rápidos, porque una vez tenemos configurada la herramienta solo queda ingresar metrados y datos y obtenemos resultados. Segundo, resultados exactos. Al nosotros tener siempre el control de dosificaciones, rendimientos, pesos, dimensiones, no hay forma de obtener resultados erróneos porque nosotros controlamos todos los parámetros. Tercero, resultados sin complicaciones. Tenemos una interfaz definida. No navegamos dentro de fórmulas y celdas que no entendemos. No hay manera de borrar fórmulas por error, por ejemplo. Así que en este video vamos a explicar cómo funciona, lo fácil que es configurarla y todo lo que incluye esta calculadora de materiales. Con la calculadora de materiales nosotros hemos querido abarcar muchas herramientas para que pues la calculadora sea muy completa en el caso de los trabajos de construcción, ¿verdad? Y por acá tenemos el menú principal y nos muestra pues todas las herramientas que tiene. Puede calcular concreto, paredes, o sea, paredes de mampostería, bloque, ladrillo, también columnas de concreto, calcula el concreto que lleva la columna, calcula el acero longitudinal y estribo, para las vigas de concreto igual, las losas, los cimientos, aquí incluye cimientos de concreto ciclope o mampostería de piedra, incluye zapatas aisladas, zapatas corridas, losas de cimentación. También muros de retención, tanto de muros de piedra como muros de concreto armado. En la parte de techos incluye la parte de tejas, láminas, también incluye pisos cerámicos, pisos de porcelanato. No solo calcula las piezas, ¿verdad? Sino también el adhesivo, los zócalos, todo ese tema. También tema de cielo raso o cielo falso, de tabla roca. Y aquí vamos a navegar un poco, ¿verdad? Por las diferentes herramientas. Tenemos la de concreto, podemos ingresar para distintos volúmenes como cubos, pueden servir para aceras, para losas, para cualquier forma de concreto pues que tenga la forma de un cubo, también cilindros y un volumen directamente, es decir, nosotros podemos tener un volumen predefinido, calculado y simplemente lo ingresamos acá siempre y cuando tengamos las resistencias de los materiales, las dosificaciones de los materiales configuradas, pues esos cálculos vienen acá exactos. El tema de paredes también, paredes de bloque, de ladrillo, de concreto ciclópeo, el tema de paredes de concreto armado, de yeso o de tabla roca, calcula pintura, ¿verdad? Y es muy fácil configurarla. Nosotros podemos en la parte de configuración decir qué rendimientos tiene el tipo de bloque que estoy configurando, ¿verdad? Cuántos bloques por metro cuadrado y cuánto volumen de mortero necesito para este tipo de bloque para poder pegarlo. Entonces, en base a esos parámetros que nosotros configuramos, el programa viene y hace los cálculos. También podemos configurar diferentes cosas como las dosificaciones, ¿verdad? Tenemos la tabla de dosificaciones para el mortero. Podemos adaptarla a cualquier normativa, cualquier libro que estemos utilizando, cualquier manual que estemos utilizando, en donde nos muestre esas dosificaciones para cada país y que el programa trabaje con esos parámetros. El tema de las bolsas de cemento también, por ejemplo, que muchas veces es complicado, que en México se usa de un peso, que en otro país de otro y así. Entonces acá tenemos la libertad de configurarlo totalmente. Igual funciona con todas las mamposterías de ladrillo, cualquier tipo de ladrillo, cualquier dimensión. Podemos poner el rendimiento, ¿verdad? Y poder utilizarlo acá en la herramienta, independientemente del tipo. Algo muy curioso y bien importante que hemos hecho en esta calculadora de materiales es lo que queremos incluir en nuestro cálculo de pared. Y esto funciona para ambos, para ladrillo y para bloque. Y es la parte de las capas, ¿verdad? No solo nos va a calcular la cantidad de ladrillos, sino que nos va a calcular el mortero para la pega. Y ese mortero de pega nos va a calcular por separado
cuánto cemento, cuánta arena y cuánta agua necesitamos solo para el mortero de pega. También repello, ¿verdad? Después llevamos creo que en algunos países se le llama enjarre, ¿verdad? Pero es pues la capa gruesa de mortero que va encima del ladrillo, que también se hace pues con mortero, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de usar una diferente dosificación y acá podemos elegir cuántas capas llevamos, es decir, si en esta parte de la pared solo lleva ladrillo visto o si lleva repello, y en esta otra parte de acá también podemos elegir un repello o dos, ¿verdad? Para que el cálculo sea totalmente exacto y que se adapte a las realidades que hay en obra. Y luego tiene la capa de afinado, ¿verdad? O sea, la capa fina, ya la terminación de la pared, y nosotros elegimos qué material usamos, qué rendimiento tiene y si lo queremos en ambos lados de la pared, ¿verdad? Aquí seleccionamos. Por ejemplo, si solo quisiéramos una pared así, bloque visto, y solo queremos que nos calcule bloque, pues cuando nosotros introducimos un área, pues solo nos va a calcular la cantidad de ladrillos y los materiales para pegar ese ladrillo, y el tema de acabados no lo va a calcular. El tema de repellos afinados, eso no lo va a calcular, se va a enfocar específicamente en el cálculo de pues la cantidad de ladrillos y la cantidad de mortero, ¿verdad? Para esos ladrillos. Ya si venimos seleccionando, por ejemplo, si quiero, digamos, 2 afinados y un repello, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, en base a eso que seleccionamos, así será la cantidad de material que vaya calculando. Y si decimos, pues no, yo lo quiero todo, yo quiero que incluya los ladrillos, los 2 repellos y los 2 acabados finos, pues así hace el cálculo. Tenemos paredes para concreto de piedra o concreto ciclópeo, paredes de concreto armado, paredes de tabla roca, que aquí elegimos todo, no solo calcula la tabla roca, aquí nos calcula en sí los paneles, ¿verdad? Que son las tablas, los canales, la estructura, ¿verdad? Toda la perfilería de aluminio que llevan estas paredes, parantes, la masilla, los tornillos de la estructura, o sea, con los que armamos la estructura porque son de un tipo, y los tornillos que utilizamos para fijar los paneles a la estructura. Entonces todo eso por separado, y cada uno de esos materiales tenemos la posibilidad de configurar su rendimiento, ¿verdad? Cuánto rinde por metro cuadrado, configurar las dimensiones de estos parantes o de estos canales también, el precio que tiene cada uno de esos materiales para que el precio lo calcule y sea certero. Tenemos la parte de pintura y luego pasamos a la parte de columnas, ¿verdad? Que tenemos algunas secciones predefinidas y es un tanto difícil querer abarcarlo todo en un video, ¿verdad? Porque este es un video de presentación como tal, es muy difícil querer abarcarlo, pero a manera de presentación tenemos secciones predefinidas, pero también tenemos la posibilidad de poner cualquier pues dato, ¿verdad? De varillas longitudinales. No los limitamos solo a esta cantidad de varillas longitudinales que tienen estas secciones predefinidas o la cantidad de estribos que tenemos acá ya predefinidos, sino que tenemos una opción ilimitada en donde podemos poner una cantidad ilimitada de acero longitudinal, una cantidad ilimitada de estribos. Entonces eso no nos impide hacer cualquier tipo de cálculo, ¿verdad? Tenemos también la parte de vigas que funciona similar a columnas. O sea, simplemente configuramos aceros longitudinales y estribos. En el tema de estribos es muy bueno porque configuramos el espaciamiento que tienen los estribos en las zonas confinadas y en la zona central, y así el cálculo es preciso, porque una viga que tiene un diseño estructural pues lleva un espaciado diferente en zonas confinadas que en zona central. El tema de cómo trabaja la parte de acero longitudinal es muy importante en esta herramienta, porque nosotros podemos definir diferentes tipos de longitudes para el acero longitudinal comercial que estamos utilizando. Es decir, en algunos países hay varillas de 6 metros o en otros de 9 metros, de 12 metros y en algunos pues hay de varias longitudes. Entonces acá podemos decidir y hacer pruebas, ¿verdad? De qué nos conviene más, si usar una varilla comercial de 6 metros o de 9. Porque los resultados que nos arroja esta calculadora nos dice qué varillas tienen más desperdicio y qué varillas tienen menos desperdicio, ¿verdad? O si esos desperdicios son aprovechables, porque si tenemos unas longitudes de desperdicio grandes que no se pueden aprovechar en sí en este elemento que estamos calculando, pero nos informa y nos dice son las longitudes que podemos aprovechar en otra parte del proyecto, y eso es muy importante en la toma de decisiones. Tenemos la parte de losas con diferentes armados. Tenemos la parte de, bueno,
en algunos países se usan mucho así cálculos aproximados, ¿verdad? En donde definimos una cantidad X de kilogramos de acero por metro cuadrado, ¿verdad? En otras un porcentaje. También está la posibilidad. Tenemos losa aligerada de vigueta y bovedilla, donde nosotros pues colocamos un área y nos da pues la cantidad de total de bovedilla que necesitamos para armar esa losa, es decir, los bloques de bovedilla que necesitamos. También pues la parte de concreto que lleva, ¿verdad? Encima la parte de electromalla también. La electromalla la podemos configurar. Tiene la opción de configurar 3 tipos de electromalla. Los anchos, el largo, ¿verdad? Para que pueda utilizarlo en estos cálculos. Tenemos la parte de cimientos. Aquí podemos calcular cimientos de piedra, que es muy común para casas habitación, cimientos de todo tipo, central, lateral, y basándonos de los planos, pues podemos acá meter los datos, meter las dimensiones, chequear ahí los porcentajes que utilizamos de piedra y de mortero, y en base a eso pues nos da los resultados. Tenemos también zapatas aisladas de todo tipo, tenemos zapatas corridas, ¿verdad? En donde podemos configurar también las varillas, nos da desperdicios. Tenemos electromalla, en donde hay, por ejemplo, losas que se usan, ¿verdad? Y que no lleva en sí acero corrugado, sino que solo es una electromalla. Entonces también hay la posibilidad de incluir dimensiones y que se pueda calcular. La parte de suelo cemento, que se usa mucho en lo que es los cimientos, ¿verdad? En donde se le da un tratamiento al suelo de una proporción de suelo seleccionado, y en base a un proctor pues se llega a la conclusión de una dosificación. Pues en esta parte también podemos configurar eso. Podemos de una meter un volumen, o también podemos incluir pues las dimensiones de ese elemento en forma de cubo para el caso del suelo cemento. Tenemos muros de retención, diferentes perfiles de muro de piedra, ¿verdad? O un volumen directo si la sección es muy específica. Tenemos muros de concreto armado, que esto puede parecer un poco complejo por cómo se ve todo acá, el ingreso de datos, pero créanme que tenemos ya en YouTube, pueden ir a verlo también, el tema de los tutoriales completos y específicos para cada herramienta. Tenemos un manual de usuario también en PDF que viene incluido con la herramienta, que es muy completo, y pues que todo esto se hace muy fácil, y cuando vamos viendo cómo es el proceso pues se hace muy fácil y intuitivo, y podemos ver que solo es ingresar datos, ¿verdad? Que ya tenemos en los planos, muy fácil. Tenemos la parte de techos, que nos incluye tejas para diferentes techos, ¿verdad? De un agua, 2 aguas, 4 aguas, o directamente un área. Ya tenemos el área, incluimos acá las tejas, ya las tenemos configuradas, qué rendimiento tiene de unidades por metro cuadrado, y esos son las que va a utilizar acá. Podemos configurar muchos tipos de tejas. Tenemos la parte de láminas, que láminas sí es muy común utilizar. Por ejemplo, hay techos que los logramos con una sola lámina, ¿verdad? Pero hay techos que son más grandes, o otros mucho más grandes, que necesitamos hasta 3 piezas de láminas, o por la dificultad quizás de subir esas láminas. Entonces tenemos la posibilidad acá de ir jugando con lo que es los traslapes, ¿verdad? Pero proponemos nosotros el largo de una lámina, y también proponemos en configuración lo que son los traslapes que va a tener de una lámina con la otra, a lo largo y a lo ancho, y en base a eso pues nos hace los cálculos y nos dice qué tipo de lámina es lo que necesitamos. Proponemos una y el programa nos calcula otra. También la cantidad de láminas totales. Pisos, tenemos diferentes formas. Podemos configurar pisos cerámicos por un lado, pisos de porcelanato por otro. También en la parte de zócalos podemos utilizar la configuración de piso cerámico para zócalos y de porcelanato. Tenemos la posibilidad de incluir dimensiones acá de ancho por largo, o de incluir áreas, ¿verdad? Seleccionar cualquier tipo de cerámica que tengamos seleccionada. La parte de cielo falso también, o cielo raso, dependiendo del país, nos calcula todo, ¿verdad? La parte del panel de yeso, la estructura metálica, toda la perfilería es configurable, los tornillos, la masilla, lo que es la estructura en sí, ¿verdad? Los elementos por separado, configuramos omega por separado, las viguetas, los ángulos que van en el perímetro, en la pared, todo el tema es configurable por separado. Y ya hablamos un poco acerca de la configuración. Aquí tenemos
la pestaña de configuración y nos muestra todo lo que podemos configurar, desde la tabla de dosificaciones para el concreto, por separado la tabla de dosificaciones para el mortero, y acá podemos venir a configurar la proporción, la cantidad de kilogramos de cemento que necesitamos para un metro cúbico, la arena, el agua, igual para el concreto. Todo esto es configurable. Lo que comentaba al inicio, que esto podemos adaptarlo a cualquier normativa. El cemento también podemos configurarlo, las bolsas de cemento. El tema del afinado, ¿verdad?, que necesitamos para las paredes, el afinado, el acabado fino. Nosotros podemos configurar nuestro material que utilizamos, los grosores, los espesores que utilizamos para ese acabado fino, los rendimientos que tiene la bolsa para cada tipo de grosor. Tema de unidades, temas de aproximación. En este caso podemos elegir cómo queremos los resultados, los cálculos. Por ejemplo, las bolsas de cemento se compran pues en enteros, no en fracción, ¿verdad? Entonces es posible que queramos elegir las bolsas en enteros, y para otros casos pues no, quisiéramos que las bolsas de cemento estén en decimales para hacer nuestros propios análisis. El tema de los ladrillos también, la mampostería, las cajas de piso y todo ese tema. Los costos de los materiales, todos los materiales que calculamos en esta herramienta, pues podemos configurarlos independiente de la moneda. Esta es una configuración así genérica y por eso tiene la posibilidad de poder configurar cualquier tipo de moneda. La mampostería es acá donde editamos los nombres. Estos son los nombres que van a aparecer allá en la herramienta pared de bloque, donde este es el nombre que vamos a seleccionar. Este es el nombre con el que identificamos esa mampostería, el rendimiento por metro cuadrado y el mortero en metros cúbicos que necesitamos para un metro cuadrado de este tipo de mamposterías, igualmente con los ladrillos. Entonces por eso se hace fácil, por eso no podemos decir esto no lo calcula bien, porque o sea, va en base a nuestros parámetros, va en base a nuestros rendimientos. Entonces si los parámetros los editamos como los necesitamos, no hay forma de que los resultados estén erróneos. El tema del acero también es importante, y hablaba acerca de hacer pruebas, ¿verdad? ¿Qué nos sirve más en una columna, por ejemplo? Acero longitudinal de 6 metros de varilla comercial, acero de 9 metros o de 12 metros, ¿con cuál tenemos menos desperdicio? O con cuál tenemos desperdicios más aprovechables. Entonces acá podemos configurar varillas de 6 metros, otras mismas varillas de 9 metros, otras mismas varillas de 12 metros, y hacemos diferentes cálculos allá con los mismos datos pero con diferentes varillas. Entonces allá podemos ver que nos conviene más. El tema de losas, aquí configuramos el tema de las bovedillas, ¿verdad? El rendimiento, los tamaños, el tema de la electromalla también, los perfiles para paredes de yeso, para el cielo falso o cielo raso, todos los rendimientos que vamos a considerar, la perfilería, el yeso también, la masilla, la cinta papel, chazo puntilla, lijas, si utilizamos aislante termoacústico, el tema de techos de la teja y de la lámina, los diferentes tipos de láminas que tenemos, cuáles son sus anchos y largos comerciales, ¿verdad? Los traslapes que vamos a utilizar para ese tipo de lámina. El tema de piso, cerámico, porcelanato, aquí incluimos las dimensiones, incluimos las unidades por caja, porque esto lo compramos por caja, ¿verdad? El adhesivo para la cerámica, la boquilla, ¿verdad? Que es el tema de las uniones, que lleva otro material. Aquí también lo podemos configurar los rendimientos para el porcelanato también. Y bueno, todas las herramientas siguen una secuencia o una idea principal de funcionamiento, quiero decir. Por ejemplo, es configuración primero, lo que ya les mostramos, ¿verdad? Tener en cuenta que nuestras dosificaciones están como deben estar según nuestra norma, dimensiones de varillas como deben estar, los precios de los materiales como deben estar. Una vez configurado eso, ya la herramienta está lista, ¿verdad? Lo segundo es parámetros o datos de entrada, ¿verdad? Que son los metrados, ¿verdad? Por ejemplo, en esta pared de bloque que tenemos acá, podemos colocar 12 metros cuadrados de pared, ¿verdad? Ahí ya tenemos el metrado. Seleccionamos el bloque que ya configuramos, por ejemplo bloque de 15 por 20 por 40. Nosotros ya configuramos el rendimiento que tiene ese bloque, que es de 12.5 lo tenemos. Aquí seleccionamos el mortero de pega, o sea, para estos bloques necesitamos un mortero de pega para pegarlos. Entonces seleccionamos la dosificación que queremos utilizar. Esto va a hacer referencia a la tabla de dosificaciones del mortero que ya tenemos. Igual esta tabla del repello también va a hacer referencia a esa misma tabla. Aquí seleccionamos el espesor que queremos que tenga
ese repello, ¿verdad? Seleccionamos esto. El afinado también, el acabado fino, si es que lo queremos seleccionar. Si ya acá decimos pues no nos interesa, este solo va a llevar un repello o solo va a ser bloque visto, pues no nos interesa incluir el afinado. Pero en el caso que sí, pues podemos seleccionarlo, ¿verdad? Ya tenemos el área, en base a ese área se hacen todos los cálculos de bloque, de repello, de pega y de afinado, ¿verdad? Podemos seleccionar porcentajes de desperdicio para los bloques por separado, y para el tema de acabados, que es el repello y el acabado fino, podemos pues seleccionar otro distinto. Y acá es donde decimos que queremos. Si solo es el bloque, pues no va a importar que tengamos seleccionado en repello y en afinado. Pero si decimos pues sí, quiero todo, quiero bloque, quiero repello en ambos lados y afinado en ambos lados, sí va a importar los parámetros. Aquí podemos poner un identificador, por ejemplo pared 1, ¿verdad? Para identificar en dónde van estos datos ahorita. Y podemos seleccionar también cuántos elementos tenemos con esta misma área. Es decir, tengo una pared de 12 metros cuadrados, pues ya está una. Pero si son dos, acá podemos seleccionar dos y este cálculo va a ser para 24 metros cuadrados. Entonces cuando ya tenemos listo, acá agregamos resultados agregados correctamente y luego accedemos a los resultados y aquí lo tenemos, pared 1. Y aquí nos dice utilizamos un área de 12, utilizamos este bloque de este tipo. Estos son los bloques que ya nos los calculó. Aquí tenemos pues el cemento que va a utilizar para la pega, la arena en metros cúbicos, el agua que va a utilizar, y aquí nos da los materiales para el repello, la bolsa por separado, arena, el agua, el tema del afinado también nos lo da aquí. Ya las bolsas las configuramos, ya las teníamos configuradas, su rendimiento y todo, y dependiendo del grosor que utilicemos, del espesor que utilicemos de ese agregado fino, así va a ser el rendimiento y la cantidad de bolsas que nos arroja acá. El agua que necesitamos para esto, también el rendimiento lo configuramos. El espesor que utilizamos, aquí lo tenemos, de tanto para el repello como el afinado. Tenemos datos como por ejemplo los precios de los materiales, ¿verdad? Aquí tenemos precios totales para bloques, cuánto es el precio que nos sale para bloques, porque el precio unitario para bloques ya lo configuramos, ¿verdad? Entonces en base a eso, en base a la cantidad de bloques, aquí nos dice los totales de cemento. Aquí incluye todo, ¿verdad? Pega y repello, cantidad para el repello por separado, precio total del cemento para pega por separado del de repello. Aquí podemos hacer la suma después. Afinado, arena para pega y arena para repello, agua para los tres diferentes casos y un total. Estos datos aquí podemos ir acumulando, por ejemplo, de un proyecto. Pared 1 es de bloque de 15, por ejemplo, pero la pared 2 es de otro tipo de bloque. La pared 3 es de otro tipo de bloque y lleva otros parámetros, lleva otros tipos de acabado, no lleva repello, es un bloque visto. Entonces aquí pueden ir almacenándose todos esos datos. Al final, cuando ya los tenemos calculados, podemos exportarlo en Excel, un Excel que es editable, que podemos agregar más columnas, borrar columnas que no necesitamos y quedarnos con lo que nos interesa, poder enviarlo a clientes, poder añadirlo a reportes y todo lo demás. Entonces, bajo este método, bajo esta idea, funcionan todas las herramientas. Configuración, entrada de datos, cerciorarnos que todo esté correctamente ingresado, agregarlo y tener resultados. Es básicamente eso.